Buenas noches. Eh, no sé si siempre pregunto si me están escuchando bien. Bueno, ahí veo a Víctor que me dice que sí. Me gustaría compartir con ustedes en esta noche el Salmo 77 y mientras lo buscan, darles las gracias en primer lugar al Señor que permite compartir este tiempo, este momento, y también darle gracias a ustedes que en esta segunda oportunidad que me invitan a compartir de la palabra. Los salmos son hechos únicos e irrepetibles, es decir, que aun cuando los salmos se escribían en forma de poesía y muchos de los salmos eran cantados por el pueblo de Israel, los salmos pertenecían a un momento específico en la vida del salmista, es decir, que el salmista vivía una circunstancia y eso hacía que él orara a Dios, porque el salmo es una oración, y bueno, él lo plasmaba en una estrofa hebrea. Por eso nosotros cuando vemos en los salmos, encontramos salmos de adoración, el salmista está adorando a Dios, salmos de alabanza, pero también encontramos salmos de lamento, ¿sí? El salmista pasa por un momento en el cual él está afligido y ora a Dios. Solamente 14 de los 150 salmos que encontramos en la Biblia explícitamente marcan el contexto en el cual el salmista estaba viviendo. Es decir, que el resto de los salmos, ¿sí? Nosotros no conocemos qué en realidad le estaba pasando al salmista. Y esto es bueno porque cada uno de nosotros puede poner de alguna manera su historia o lo que le está ocurriendo en palabras del salmista. Dice el Salmo 77, con mi voz, dice Asaf, clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dice el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande con nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Dice el versículo 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Nosotros no vamos a leer, pero en Jeremías capítulo 38, si no lo vamos a buscar ni no lo vamos a leer, en Jeremías capítulo 38, versículos 6 al 13, ilustra lo que estaba pasando de alguna manera a Asaf. Si nos vamos, dejamos un ratito el Salmo 77 y recordamos aquella historia, Jeremías
fue un profeta que predicó y condicionó al pueblo de Israel por sus pecados. Y Dios estaba castigando en ese momento, en el 38 de Jeremías, al pueblo de Israel por sus pecados, y dice que unos príncipes quieren matarlo y lo tiran a una cisterna. En el pueblo de Israel era, hasta el día de hoy se ha encontrado, mejor dicho, cerca de 1000 cisternas en la tierra o en la zona del pueblo de Israel. Una cisterna es una cavidad en la superficie, ustedes saben bien, y que a diferencia de un pozo, esta tiene un fondo, ¿sí? Vieron que un pozo llega a un canal que pasa para que nosotros lo usamos para sacar agua. En la cisterna era un poco diferente porque se usaba para almacenar agua. Una de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Hablando de la tierra prometida, era que ellos iban a gozar de cisternas que nunca habían cavado, ¿sí? Es decir, que era muy común en el pueblo de Israel que hubieran estas cisternas, estos pozos en las tierras que permitían acumular el agua. Entonces, en la historia de Jeremías capítulo 38, a partir del versículo 6, habla de esto, y que estas personas que querían matar a Jeremías lo hacen descender hacia ese pozo, y en ese pozo no había agua, dice que había cieno, es decir, había barro, y una vez que se soltaba el prisionero, una vez que llegaba abajo, o se cortaba la soga, o se metía el resto de la soga para que el prisionero muriera. La historia dice que Jeremías desciende al pozo, había, como dije, había barro. Jeremías por su propia fuerza jamás podría haber salido de esa cisterna, hasta que entra, por así decirlo, en escena un etíope que intercede por él delante del rey. Entonces el rey, conmovido no tanto por Jeremías, sino por este etíope, que era alguna persona llegada al rey, le permite a este hombre que junte a 30 soldados y vayan a rescatar a Jeremías. Entonces cuenta el relato bíblico que ellos se agarran y toman ropas viejas, ¿sí? Toman trapos y van y se lo tiran, por así decirlo, a Jeremías, y él se lo pone debajo de sus brazos y también se ata una soga. En ese instante, Jeremías lo único que tenía que hacer era soltarse a la fuerza de estos 30 hombres. Él no podía hacer nada para poder salir de ese pozo, ¿sí? Nada, lo mejor que podía hacer era quedarse quieto, soltarse en la fuerza de estos hombres. Miren, este salmo, el Salmo 77, habla de un poco de esto. Asaf experimentó en su espíritu, en su corazón, lo que Jeremías experimentó físicamente. Porque nosotros en este salmo vamos a ver que Asaf llega hasta lo profundo de un pozo, permanece en lo profundo de este pozo, y podemos ver cómo Asaf asciende a la superficie de este pozo. Pero obviamente que no es un pozo físico, sino que es un pozo espiritual, es decir, Asaf se encontraba, ¿sí?, con un corazón contristado, con un corazón dormido. Y seguramente, hermanos, esto nos enseña que muchas veces nosotros como creyentes vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar el pozo de la desesperación. Antes de seguir con este salmo, me gustaría que miráramos, por ejemplo, le voy a pedir, así no nos demoramos mucho, a un hermano que pueda buscar en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, que pueda leer el versículo 16 y 17. El que lo tenga, algún hermano, puede leerlo en voz alta. Primero de Crónicas 15 y versículo 16 y 17. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumento de música, con salterios y arpa, y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría,
Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías. Muy bien. En el título de este salmo, es todos los títulos que ustedes van a ver en letra chiquitita, en la Reina Valera, son títulos inspirados, es decir, no es parte de la versión. Nosotros encontramos que dice, al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Asaf no lo vamos a leer mucho, pero fue uno de los principales, uno de los que llevaba a adorar a Dios con las canciones y con la música al pueblo de Dios. Fue puesto en los tiempos de David, también no vamos a leerlo, pero en Segunda de Crónica dice que también fue evidente, y vemos, por ejemplo, en el capítulo 16, lo vamos a buscar, en el capítulo 16 del primer libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 y 5, dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, está hablando de David, para que recordasen y confesasen y lo hacen de Jehová Dios de Israel. Asaf el primero. Asaf fue uno de los músicos del pueblo de Israel y nosotros vemos con el transcurrir del tiempo que fue el primero, es decir, el director de quien dirigía la alabanza del pueblo de Israel. Y pensaba yo en esto, no sería muy difícil identificar quién es Asaf. Si uno se acercara al pueblo de Israel, pensaba yo en esto, era fácil ver quién era este hombre, un hombre que había estado con David, un hombre que había sido vidente también, como lo dice en el segundo libro de Crónicas, y había sido alguien que había llevado al pueblo en adoración. Pero ahora en este salmo, es como que si Asaf abriera su corazón para mostrarnos a nosotros lo que él estaba pasando. Y es lo que nosotros vamos a hacer con la ayuda del Señor. Hermanos, antes de continuar, la palabra de Dios, esto nos ha quedado registrado en la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros estemos por pasar, o hayamos pasado, o estemos saliendo, tenemos que ser conscientes que la vida cristiana no es color de rosa. Y seguramente ustedes saben bien de lo que estoy hablando, que en el caminar de la vida del Señor vamos a sufrir o vamos a pasar por tribulaciones. Yo me imagino a este hombre y a lo que no sabemos qué estaría pasando, no sabríamos qué estaría sintiendo en su corazón. Yo lo puedo hacer parte y ustedes lo pueden hacer parte de su vida. Vuelvo a decir, nosotros no conocemos los corazones. Y aún ustedes que se conocen, ¿sí? Se congregan en la misma iglesia, tampoco no se conocen los corazones. Dice el Señor Jesucristo ahí en los Evangelios que Él es el quien conoce los corazones. Dice que no era necesario que le hablasen de las personas porque Él conocía los corazones de las personas. Hermanos, sea que hayamos perdido el trabajo, sea que estén ese familiar, aquel hijo que nosotros queremos que vaya a la iglesia, que se rinda a los pies del Señor, y eso nos cause dolor, eso nos cause fatiga espiritual, el Señor ha dejado plasmado en su palabra para que como nosotros como cristianos tenemos que afrontar las dificultades. Como dije, estemos pasando o estemos por pasar o hayamos pasado como cristianos, siempre vamos a estar frente a una dificultad. Comienza el versículo 1 diciendo, clamé a Dios. Es interesante que nosotros meditemos en esto porque alguien que clama, alguien que habla, espera una respuesta. Y parece, déjenmelo decir como de esta manera, pero pareciera que Asaf no escuchaba respuesta. Clamaba a Dios y Dios, déjenmelo decir de esta manera, después vamos a explicar, no respondía a Asaf.
Y sigue el Salmo, y haciendo alusión a esa historia, esa ilustración que nosotros tomamos de Jeremías, es como que si del versículo 1 al versículo 4 es el descenso al pozo de desesperación. Porque Asaf comienza clamando a Dios, y dice el versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Lo que estaba experimentando Asaf no era el problema de un mal día. No sabemos qué era, pero lo que sí sabemos es que el problema no quedó en un día particular, sino que aún en la noche él no encontraba descanso. Dice el versículo 2, alzaba a él mis manos de noche y no encontraba descanso. No sé, vuelvo a decir, cada uno de nosotros puede tomar este salmo para sí. Y dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. No solo un día, no solo una noche, sino que es como si Asaf se levantara al otro día y el problema seguía. Lo que atormentaba su corazón no se había quedado en un solo día, sino que día tras día tenía confusión de espíritu. Y otra de las cosas que cuando lo leía y cuando meditaba en este salmo, Asaf le dice a Dios, no me dejabas pegar los ojos. Estoy leyendo la primera parte del versículo 4. No me dejabas pegar los ojos. Nosotros, vuelvo a decir, nosotros tenemos días malos y decimos, anoche no pude pegar un ojo. ¿Sí? Por ahí, anoche no pude dormir. Pero lo que está diciendo Asaf, está diciendo a Dios, vos no me dejabas pegar un ojo. ¿Sí? Vos no me dejabas dormir. La intranquilidad que tengo no quedó en el día, sino que me sigue y mi espíritu está desmayado. Dice el versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Ahora, en el versículo 6 vemos a un hombre que está en el pozo de la desesperación, se encuentra en lo más profundo de esa cisterna y va a poner todas las fuerzas de sí para poder salir de ella. Y él va a decir, me acordaba de mis cánticos de noche, es decir, cuando el problema me atormentaba, me acordaba cuánto te serví, Señor. Cuando el problema me está consumiendo, traté de desenfocarme y buscar alguna otra cosa, pero aún así Asaf no encontraba consuelo. Aun cuando trataba de no enfocarse en el problema, él no encontraba consuelo. Y ahora dice la segunda parte del versículo 6, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Voy a leer estas preguntas y después voy a explicar. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Como era común, para los hebreos usaban las preguntas retóricas. Nosotros no hace falta ser muy conocedor, ¿no?, de estos. Nosotros podemos ver en las cartas de Pablo que Pablo usa preguntas retóricas para hacer pensar o razonar a quienes escribe. ¿Se acuerdan Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 1? Pablo le está diciendo, oh Gálatas insensatos, y va a hacer varias preguntas para hacerlos pensar, para hacerlos razonar. Pero ahora este salmo, Asaf no le está haciendo una pregunta retórica a nadie, sino que él se la está haciendo a sí mismo. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que Asaf no busca las respuestas de estas preguntas, sino que
Asaf da por sentado las respuestas de estas preguntas. Y él dice, no se las hace a nadie, como dije, como lo usaba Pablo a las iglesias que le escribía. Asaf se la está haciendo a sí mismo. Y mi espíritu, dice la última parte del versículo 6, mi espíritu inquiría, y ahí vienen estas preguntas. Y él se pregunta, y él le está diciendo, Dios se olvidó. La misericordia de Dios se terminó. Diciendo, sus promesas se han acabado. Se ha olvidado Dios de su misericordia, ha encerrado, como dice la última pregunta, su ira con sus piedades. Vuelvo a decir, Asaf se pregunta, dice que en su espíritu inquirió estas grandes dudas a la cual él se expuso. Miren, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, estos versículos son muy conocidos para nosotros, pero me gustaría leerlas y poder responder a estas preguntas y poder respondernos a nosotros mismos, sea en el momento en el cual nosotros nos encontremos. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. ¿Acaso la misericordia de Dios se ha terminado? Grandes son tus misericordias. Cada mañana las misericordias de Dios se renuevan. Jeremías capítulo, lo tenemos cerca, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y mientras los buscan, le voy a pedir a Roberto que me levante la mano si me escuchan bien. Perfecto, bien. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice Dios, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Qué grandes verdades que nos encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Que Él nos ame con un amor eterno, que sus misericordias cada día, a pesar de lo que somos, a pesar de que aún no podemos ver su amor hacia nosotros, aun cuando hay días de soledad, aun cuando hay días en que nuestro espíritu parece que se desparrama en el piso, Dios nos ama con un amor eterno. Le voy a pedir, ya que lo tengo ahí, a Roberto, si puede leer Juan capítulo 17, primero el versículo 24 y después el versículo 23, con esta idea de un amor eterno. Si ustedes se acordarán, Juan capítulo 17 es la oración que Dios le hace al Padre antes de morir, intercediendo por cada uno de los hijos a través del tiempo. Cuando vos lo tengas, Roberto. 17. 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Algún otro? El 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Me encanta Juan capítulo 17. En el versículo 27, perdón, en el versículo 24 y en el 23, vemos este amor eterno. Un amor eterno que tuvo el Padre con el Hijo en la eternidad. Un amor perfecto. Un amor entre Dios Padre y Dios Hijo que no se puede disolver, aún en la cruz.
Y el Señor Jesucristo en esa oración le pide al Padre que ese amor se manifieste hacia nosotros. Lo que quiero decir es que Dios te ama y Dios nos ama, Dios ama a cada uno de sus hijos con un amor eterno, un amor que no cambia. Miren, nosotros no podemos comprender la totalidad de lo que estoy diciendo, porque ustedes y yo no amamos con este amor, o no hemos, por naturaleza no amamos con un amor así. Nuestro amor es condicional. Por naturaleza somos así, amamos a los que nos aman, y cuando nos hacen algo, nuestro amor es así. El amor de Dios para nosotros es eterno, no cambia. Y lo sorprendente es que Dios nos ama hoy, aun como sus hijos, aun como cuando hemos caído, aun cuando pecamos en el diario vivir, de la misma manera. Dios nos ama en este instante que nos amó allí en la cruz entregando a su Hijo. Lo digo al revés. Dios nos amó en la cruz entregando a su Hijo por nosotros. Y ese amor no ha cambiado. Hoy me ama en este preciso momento y hoy te ama, hermano, con esa misma intensidad, porque Dios no cambia. Y eso es lo que no podía ver Asaf. Eso es lo que muchas veces nosotros, hermanos, cuando nos sentimos atribulados, no podemos ver. Y cuestionamos y vemos si Dios ha cortado, como decía Asaf, como él se preguntaba, ¿Dios ha limitado su amor hacia nosotros? Pero Dios nos dice, con amor eterno te he amado, con mi misericordia cada día, cada mañana, a pesar de lo que sos, Emanuel, a pesar de cuántas veces has pisoteado el nombre de Dios, yo te amo con un amor eterno. Saben que hasta el versículo 10, nosotros vemos cómo, en los primeros 4 versículos, podemos ver cómo Asaf desciende hasta lo profundo del abismo. Y como dije, no físicamente como vimos en la ilustración de Jeremías, sino en su corazón. Su espíritu día tras día iba inquiriendo dolor, y aún en el mismo pozo de la desesperación, él alterca con sí mismo hacia el amor o hacia la fidelidad de Dios. Es maravilloso porque a partir del 10 cambia la situación. Dice el versículo 10, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me encanta el quiebre, por así decirlo, del Salmo. El salmista dice, estoy enfermo. Esto no me puede estar ocurriendo. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Nos podríamos preguntar, ¿acaso no lo hizo en el versículo 3? Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Miren, del versículo 1 hasta el versículo 10 hay 18 pronombres personales y solamente 6 con respecto a Dios. Lo voy a decir para los que no nos gusta mucho la lengua. Hasta el versículo 10, Asaf hablaba de sí mismo. Hasta el versículo 10, Asaf se centraba en su problema, se centraba en su persona. Él es el que se sentía afligido, él es el que estaba angustiado, él es el que estaba pasando lo peor de lo peor. Y no quiere decir que un cambio de mentalidad pueda solucionar el problema. Lo digo así con total respeto. Si tenemos, lo digo con total respeto, si tenemos cáncer o tenemos una enfermedad terminal, no el cambio de mente nos va a solucionar el problema, pero sí va a reconfortar nuestro espíritu, porque a partir del versículo 10 van a haber 21 pronombres que hablan de Dios. Es decir, que a partir del versículo 10, Asaf se centra en Dios. Asaf se concentra en la persona de Dios.
Nosotros encontramos, me acordaré de las obras de Jah, estoy leyendo el versículo 11. Si me acompañan con la vista, podemos ver el versículo 12, meditaré en tus obras. Meditaré en tus obras. Hablaré de tus hechos. Tú eres, estoy leyendo el 14, tú eres el Dios. Con tu brazo, dice el 15, redimiste. Te vieron las aguas, oh Dios. Las nubes echaron inundaciones. Y así podemos ver 21 veces que Asaf empieza a considerar a Dios. Asaf considera a un Dios que hace maravillas. Asaf habla de un Dios poderoso, dice el versículo 13. En primer lugar habla de un Dios santo. Oh Dios, santo es tu camino. Oh Dios, santo es tu camino. No hay alguien más santo que Dios. No hay nadie, hermano, que cumpla más la palabra que el mismo Dios. No hay nadie que más se acuerde de las promesas que Dios. Pero no tan solo que hace memoria de un Dios santo, sino que hace memoria de un Dios de poder. Dice el versículo 14, tú eres el Dios que haces maravillas. Amós capítulo 4. Amós capítulo 4, versículo 13. Dice, si todos lo tienen, Amós 4:13, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si me acompañan también en Salmo 33, en el versículo 6, hermoso salmo. Por la palabra, si todos lo tienen, vamos a leer Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema, oh Jehová, a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, dice el versículo 9, y fue hecho, él mandó, ya existió. De ese Dios se estaba acordando Asaf. Pero lo interesante es los versículos que siguen. Me acompañan de vuelta al Salmo 77. Como dije, en el versículo 13, Asaf se acuerda de un Dios santo que cumple su palabra. En el versículo 14 se empieza a acordar de un Dios de poder, un Dios que, como vimos en Amós y en el Salmo 33, es el Dios creador de los cielos y la tierra. El Dios que con su palabra hace, que con su palabra hace que se cumpla. Pero en el versículo 15, él dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo.
Me gusta porque estos versículos no tan solo que hablan de un Dios de poder, sino lo maravilloso es que este Dios de poder actúa a favor de sus hijos. Porque en estos versículos nosotros podemos ver lo que se estaba acordando Asaf, cómo Dios lo había liberado al pueblo de Israel, cómo Dios los había hecho pasar por las aguas, cómo Dios con poder había abierto el mar, cómo Dios con poder había hecho que una vez que ellos pasaran, entraran los egipcios y se cerraran las aguas y fueran consumidos todos los egipcios. Es decir, vuelvo a decirlo, un Dios de poder, pero lo maravilloso es que ese Dios de poder actúa a favor de sus hijos, aun cuando ellos estén pasando por dificultad. ¿Se da cuenta cómo sigue esta historia? Pero aún así el Salmo no nos dice que los problemas de Asaf se hubieran resuelto. Lo que estaba pasando en este hombre, en el salmista, es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros. La mirada se comienza a centrar en Dios. Los problemas parece que seguían igual. Isaías 40, versículo 25. También ustedes tal vez se deben estar acordando de este Dios de poder. Isaías 40, versículo 25. El 29 es muy conocido también por nosotros, ¿no? Pero miremos los versículos anteriores. Isaías 40, versículo 25. Dice Isaías: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Con quién me van a comparar? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora habla de ese Dios eterno, Dios de poder, y dice: Él, el Dios creador de los cielos y la tierra, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él, Dios de poder. Salmo, volviendo, uno de los últimos versículos, Salmo 147. En el versículo 3, me gozo pensar en estos versículos. Me conforta el corazón y quiera Dios que los conforte a ustedes en considerar estos versículos. Dice el versículo 3 del Salmo 147. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. No sé si a ustedes les produce, pero a mí me conforta el corazón realmente pensar en lo que hemos leído. El Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que puede contar cada una de las estrellas. No sé si usted ha intentado contar 10 estrellas, por lo menos una que esté al lado de la otra. A mí se me hace imposible. El Dios creador de las estrellas, el que llama a cada una por su nombre, es el Dios, un Dios de amor que se digna, como dice el versículo 3, a mirar mi corazón.
Y no tan solo que mira el dolor que hay en mi corazón, sino que lo reconforta. Como también dice Isaías, dice que Él venda al corazón quebrantado. Qué maravilloso es, ¿no?, en esta noche pensar en esto, que el Dios que conoce las estrellas, Dios también conoce mi nombre, Dios conoce el nombre de cada uno de los que está en esta noche conectado. Y no tan solo que es poderoso para llamar a cada una de las estrellas por su nombre, sino que también es poderoso y es pastor para confortar un corazón dolido, un corazón que muchas veces como Asaf caemos en la desesperación, que muchas veces por Asaf, como Asaf, el problema nos atormenta. Hermanos, en el versículo 19, ya quiero ir terminando, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Qué maravilloso es considerar este pasaje. Lo que está diciendo Asaf, tú eres soberano. No sé si usted ha andado alguna vez en alguna embarcación, yo acá no lo he hecho, pero cuando vivía en San Rafael, con unos tíos íbamos a pescar, tenían una embarcación, nos metíamos en el lago, y ellos sabían maniobrar la lancha, y iba haciendo como huellas, por así, en el agua, ¿no? Pero a los segundos que deteníamos la lancha, el lago volvía a estar calmo. Lo que está diciendo Asaf es como intentar seguir las huellas de una lancha o de una embarcación, así es en tratar de entenderte, porque Dios es soberano, porque no hay nada que se escape a Dios. Me maravilla, dice, y en tus sendas, en las muchas aguas, y dice la última parte del versículo 19, y tus pisadas no fueron conocidas. Dios es soberano. ¿Quién va a entender Deuteronomio 29:29? Dios tiene el control, Dios, hay cosas que al hombre jamás va a poder comprender, porque Dios hace las cosas. Y hermanos, dejando ya el versículo 20 para concluir, vuelvo a decir, hasta el momento Asaf no se solucionó del problema. Y muchas veces las dificultades nos van a acompañar. Como dije, no conocemos los corazones, no conocemos cada condición, pero lo que nosotros vemos acá es un hombre que se reconforta en Dios, se reconforta en la persona de Dios, y nosotros con una claridad mucho mayor tenemos a la persona del Señor Jesucristo. Y Él nos dice, como en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, no solamente para predicar, no solamente para el inconverso, sino que Él abre sus brazos para cada uno de los que estamos trabajados y cargados, porque en Él tenemos consuelo. Miremos el privilegio como hijos de Dios que tenemos en Cristo, de tener a alguien que nos consuela. Yo me pongo a pensar con todas las dificultades que está pasando, pobre gente que no tiene esperanza. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza. Y dice el versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas. Condujiste a tu pueblo como ovejas. No, uno de los nombres que más me gusta de la persona del Señor Jesucristo es el de pastor. En el Salmo 23, no lo vamos a leer, pero en el Salmo 23, uno dice, ¿cómo arranca? Jehová es mi pastor. Las ovejas diciendo, Él es mi pastor. Pero nosotros vamos a Juan capítulo 10, y ahora al pastor diciendo, ellas son mis ovejas. Yo he marcado estos mis, el primer mi y el primer mis, porque hablan de un sentido de propiedad. Las ovejas diciendo, Él es mi pastor, y el pastor diciendo, ellas son mis ovejas. Qué estrecha y hermosa relación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Que podemos decir, Él es mi pastor, y Cristo, el Señor, dice, ellas son mis ovejas. Quiera Dios
que seamos reconfortados en la persona de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, que con un amor eterno nos ha amado, un amor eterno que jamás podríamos experimentar, que jamás podríamos brindar si no hubiera sido por la obra del Señor en la cruz. Quiera Dios que, como dije y he reiterado varias veces, si hemos pasado, pero también si estamos pasando un momento de desesperación, consideremos y digamos como el salmista, enfermedad mía es esta, y traeré a mi memoria, traeré a mi pensamiento, traeré a mi corazón la persona de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Esa es la fortaleza de cada uno de nosotros. Y si hemos pasado ya, no nos olvidemos quién es nuestro Dios. Y que podamos ver en Cristo el consuelo de un pastor hacia sus ovejas. Encontremos el descanso en la persona del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.